Padre, en esa misma comunión nos presentamos ante ti, Padre eterno, dándote gracias primero por el privilegio de permitirnos reconocer tu presencia y declarar tu grandeza en este lugar. Pero ahora, Padre, anhelamos sobre todas las cosas que tú abras nuestros oídos espirituales. Que sea tú, Padre, por tu Espíritu y por tu palabra viva, hablando a lo más profundo de nuestro ser. Hemos declarado, Padre, que deseamos ser renovados. Ya somos redimidos, Padre, pero deseamos ser renovados, transformados, Señor. Y tú nos dices en tu palabra, Padre, que cuando nuestra mente es renovada, nuestra vida es transformada. Y yo oro, Padre eterno, para que eso se haga una realidad en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Hoy quiero concluir la serie Renueva tu mente, cambia tu vida. Hemos estado hablando, usando como versículo base Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, antes de que pueda haber una transformación real en nuestra vida, primero tiene que surgir una renovación en nuestra manera de pensar. Cuando ocurre eso, dice el apóstol Pablo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. No existe nada más hermoso que andar en una buena voluntad que es agradable, que es buena y es perfecta. O sea, completa. Ahora, yo quisiera hacer algunas preguntas a ustedes. ¿Por qué algunos cristianos se alejan de Dios y participan de acciones que traen ruina a sus vidas? ¿O por qué será que mucha gente que aún no conoce a Dios decide no acercarse a Él cuando saben que Dios realmente puede bendecirlos? Yo creo en mi corazón que tiene todo que ver con la manera en que nosotros pensamos, con la manera en que nosotros realmente estamos procesando las cosas que son de satisfacción a nuestro ser. Por eso en esta parte 4, para terminar esta serie, quiero hablarles bajo el tema descubriendo lo que trae verdadera satisfacción. Hay momentos que nosotros como seres humanos pensamos que sabemos qué es lo que trae satisfacción. Pero yo espero hoy, con la ayuda del Espíritu, que usted pueda entender lo que verdaderamente trae satisfacción al ser humano. De hecho, el video que usted va a presenciar ahora es una excelente ilustración de cómo Dios nos ha creado para ser satisfechos con lo que Él provee. Y cómo muchas veces buscamos nuestra satisfacción en algunas cosas que no pueden realmente traer satisfacción.
A veces queremos los cupcakes de la vida cuando Dios nos creó para comer o alimentarnos de una manera distinta. Yo quiero hoy que usted entienda que hay cosas que Dios tiene preparada, un pan espiritual, que es lo único que realmente puede satisfacer al ser humano. De hecho, la palabra dice que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo, y que aquel que come del pan nunca más volverá a tener hambre. O sea que cuando conocemos a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, hay una satisfacción total y recibimos aquello para lo cual realmente fuimos creados. Este tema es un tema muy importante. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no estamos satisfechos o si no descubrimos lo que realmente trae satisfacción, vamos a movernos a comer y a participar de cosas que van a terminar arruinando o dañando nuestra vida. De hecho, este tema es tan importante que Jesús se detuvo en una ocasión para narrar una parábola, una historia, para darnos la enseñanza de la importancia de descubrir y escoger con qué cosa nos vamos a satisfacer. Es una historia tan conocida que tristemente mucha gente ha perdido la esencia de la enseñanza porque desde chiquito la han escuchado y no se han puesto a leerla con detenimiento ni a extraerle toda la bendición que está en ella. Vamos a hablar de la historia del hijo pródigo. Y yo quiero que usted vea cómo comienza la historia en el versículo 11 y 12 de San Lucas, capítulo 15. Y dice, Jesús les contó la siguiente historia, la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Dice la palabra, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Quiero que usted observe que el egoísmo es el fundamento o la raíz o el factor principal por el cual muchas veces nosotros como hijos de Dios nos apartamos de las bendiciones que Dios tiene. Si usted observa la palabra, dice, quiero que la parte de mi herencia, mi, yo, mío, me la des ahora. ¿Sabe lo que es interesante de esto? Es que culturalmente hablando no era la costumbre dar herencia en vida. Las herencias se reparten después que muere la persona que tiene la herencia. Pero este hijo no pudo esperar su tiempo y vino corriendo a donde su padre. Dijo, padre, quiero que me des la herencia, mi herencia, ahora. Esto habla del egoísmo, y el egoísmo se define como el enfoque excesivo que una persona siente para obtener o atender desmedidamente su propio interés. Cuando tratamos de obtener algo no en el tiempo que Dios ha diseñado, sufrimos consecuencias. El problema no fue que este joven pidió su herencia, el problema fue que la pidió en el tiempo equivocado. Porque su herencia le correspondía por derecho, por ser hijo de aquel hombre. Pero no supo esperar lo que realmente debía esperar. Por eso que tenemos que entender lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, cuando nos adelantamos a la hora de Dios, lamentablemente vamos a acarrear consecuencias.
Por ejemplo, el sexo no es algo malo. El sexo fue creado por Dios y es algo santo y hermoso que Dios hizo para ser disfrutado en el tiempo de Dios dentro del matrimonio. Pero cuando nos salimos dentro del marco bíblico que Dios ha trazado, vienen embarazos no esperados, vienen consecuencias no esperadas, vienen momentos de dolor, porque no hemos hecho las cosas dentro del tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta la palabra de Dios y queremos satisfacer nuestros deseos, porque déjeme decirle, una de las cosas más terribles que hace Satanás es usar lo que es santo y puro, porque déjeme decir, los deseos no en sí no son malos, si están dentro de los límites que Dios ha establecido. Dios nos creó como personas que deseamos, que amamos, que necesitamos, y tenemos que satisfacer el deseo del hambre, los deseos sexuales, los deseos y la necesidad de amor, pero dentro del marco bíblico en el cual Dios lo trazó. Pero cuando nosotros decidimos salirnos, hermanos, lo que va a ocurrir es que nos vamos a distanciar de Dios y lamentablemente vamos a derrochar las bendiciones que Dios tenía planificadas para ser disfrutadas en un tiempo distinto. Observa conmigo lo que dice Jesús en esa misma parábola. Versículo 13 del capítulo 15 continúa diciendo Jesucristo: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Lo que está diciendo, él pidió lo que quería disfrutar y se fue lejos del Padre. Cuando nos vamos lejos del Padre, vienen consecuencias. Cuando decidimos salirnos, hermanos, de la cobertura de Dios y de la protección de Dios y de los límites que Dios ha trazado, lamentablemente van a haber derroches de bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Desenfrenada significa que no tiene freno, no tiene límites. Hace las cosas sin pensar, va a la carrera. Y porque va sin freno, porque no se ha detenido a pensar lo que Dios dice que realmente satisface. Por eso lo importante de renovar nuestra mente. Porque hemos sido enseñados por la cultura. Hemos sido enseñados por la televisión, hemos sido enseñados por Hollywood, hemos sido enseñados por nuestros amigos, que puedes hacer esto o aquello y te vas a satisfacer, pero cuando nos damos cuenta, fue un derroche. Fue algo hecho que no trajo bendición. Por eso la palabra dice que hay caminos que al hombre le parece recto, bueno, pero su fin es camino de muerte, de derroche, de daño. Y por eso tenemos que ser cautelosos en cómo nosotros realmente abordamos el tema de cuáles son las cosas que traen verdadera satisfacción a nuestro ser. Ahora, ¿por qué es que las personas se alejan de Dios? Yo creo en mi corazón que la raíz es porque pensamos que el mundo tiene algo mejor que ofrecernos. Porque si usted sabe que le va a hacer daño y es un veneno, ¿para qué se lo va a beber? Usted dirá, pero pastor, es que un poquito no va a hacer nada. Déjeme hacer una pregunta sencilla. Digamos que usted tiene un vaso de agua destilada, purificada, 100% pura, pero usted le echa una gotita de cianuro, de veneno. ¿Usted se lo tomaría? No, porque ese poquito tiene el potencial de hacerle daño. Pero qué triste que como hijos de Dios decimos que sí, podemos un poquito siempre y cuando no haga esto, siempre y cuando no pase este límite. Pero con Dios no trabaja así. Dios tiene realmente una manera específica de cómo ayudarnos a nosotros como sus hijos. Y nos ha dado límites claros para asegurarse, hermano, que nosotros podemos vivir la vida con la mayor satisfacción. Jesús dijo, ¿sabe? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no estaba hablando específicamente de cosas abundantes. Estaba hablando de la calidad de la vida gozosa que trae verdadero contentamiento. Y por eso tenemos que ser nosotros cuidadosos y pensar, hermano, cuáles son las cosas que realmente traen daño. Este diagrama que usted va a ver nos muestra realmente las tres cosas. Y de hecho las tres comienzan con P, para que no se les olvide. De hecho, si usted no tiene papel y lápiz, este es el momento que usted debe sacarlo.
Usted debe comenzar a notar para que usted pueda entender. Usted no puede vencer al maligno hasta que usted no entienda cómo el maligno lo tienta. Estas son las formas en las cuales el enemigo usa para tratar de atraernos con cosas que realmente no nos satisfacen. Número uno, los placeres. Los placeres, las posesiones y el poder. Toda la gente que se sale de la voluntad de Dios está tras estas tres cosas. O los placeres del mundo, o está detrás de las posesiones del mundo, las cosas materiales, o está detrás del poder. Ahora, para beneficio de usted, yo quiero desglosar esto un poquito más y que profundicemos en ello. Y para eso vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a salir de la parábola del hijo pródigo y vamos a ir al libro de Eclesiastés. Porque allí el hombre más sabio que ha vivido bajo la faz de la tierra, según dice la palabra, aparte de Jesucristo, fue Salomón. Y Salomón se dio una tarea específica. Salomón se dio a la tarea de descubrir lo que realmente trae satisfacción al ser humano. Y lo interesante es que él habla de estas tres áreas. Si usted tiene tiempo, le doy como asignación que usted lea el libro de Eclesiastés esta semana para que descubra en detalle lo que dice Salomón con respecto a este tema. Pero vayamos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 y luego el versículo 10. Salomón dijo: me dije entonces, vamos pues, haré las pruebas con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó vano, vacío, no traía satisfacción real a mi alma. Versículo 10 dice: no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. O sea, últimamente, it didn't really bring me the joy that I was expecting that it would. No me trajo la satisfacción permanente. Y aquí está la clave. Estas cosas, placeres, posesiones y poder, traen satisfacción permanente. Pero no, parciales, temporales, pero no traen satisfacción permanente. Y a veces estamos nosotros, hermanos, vendiendo nuestra primogenitura, como dijo Jacob con Saúl. ¿Por qué? Porque quería el momento de la satisfacción sin mirar a largo plazo las consecuencias. Y la Biblia nos dice claramente, hermano, que nosotros tenemos que ser sabios. Salomón hizo la prueba de los placeres, se dio la gran vida, no negó a sus ojos ningún deseo. Sin embargo, después dijo: todo resultó vano, fue temporal, no duró tanto como yo pensaba. Ahora, lo primero fueron los placeres. Lo segundo que Salomón experimentó fueron las posesiones. Y observa conmigo lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice: realicé grandes obras, construí casas, planté viñedos, cultivé huertos y jardines, tuve criado de todas clases, mucho más ganado, o sea, vacas y ovejas, que todos los que me precedieron a mí antes en Jerusalén. Dice: amontoné oro y plata y tesoros, o sea, tenía seguridad financiera, estaba estable económicamente, tenía dinero, casas, carros lujosos, celulares. No Salomón, usted. Ropas, joyas, todo tipo de lujo. Ahora escucha lo que dice el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, todas las cosas que acumulé, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora, por supuesto que Salomón no está diciendo que no hay provecho alguno, que no había ganancia ninguna de todas esas cosas. Lo que está tratando de decir es que no había ningún provecho permanente. Lo que él estaba detrás, recuérdese, dio a la tarea de investigar qué era lo que traía verdadera satisfacción. Y cuando probó todas esas cosas, se dio cuenta que al final que todo eso era vanidad. No le dio ningún provecho permanente, sino pasajero. Jesús reafirmó esta verdad. En San Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida, lo que Jesús quiere decir es la felicidad, el contentamiento. Lo que trae verdadera satisfacción no consiste en las cosas que el ser humano posee.
El tercero es el poder. Y el poder, hermano, nunca va a poder satisfacer permanentemente a un ser humano. Cuando tenemos poder, más poder queremos. Si no, miren a ciertos líderes políticos en diferentes partes del mundo, o a ciertos líderes de compañía, o a ciertas personas que tienen ciertas posiciones de poder. Quieren más y más y más, porque nunca se satisfacen. Y Salomón lo pone de esta manera, Eclesiastés 2:9. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: de modo que me hice más poderoso que todos los que vinieron antes que mí en Jerusalén. He was the most powerful man, and he still concluded that's not enough to bring joy, permanent joy to my heart. Era el hombre más poderoso del mundo conocido en aquel tiempo, y aún así concluyó que no podía eso ser su gozo permanente. Ni los placeres, ni las posesiones, ni tampoco el poder. De hecho, escuche la conclusión de Salomón. Cuando Salomón termina de escribir el libro de Eclesiastés, él dice: este es el fin del discurso oído. En Eclesiastés 12:13 él dice: este es el fin, esta es la conclusión. Teme a Jehová, o sea, honra a Jehová, guarda sus mandamientos, o sea, practica sus principios, porque eso es el todo del hombre. Eso es lo que trae la única, verdadera, permanente satisfacción al alma y al corazón del ser humano. I mean, why do you want to settle for less when God is telling you what is the only thing that can truly bring satisfaction to your heart? ¿Por qué quiere conformarte con algo menos de lo que Dios te está diciendo que va a traer verdadera satisfacción? Uno de los dolores más difíciles que yo recibo como pastor es escuchar personas que están viviendo consecuencias porque no escucharon esta palabra. Personas que Dios hablándole: no hagas esto, no hagas aquello, vive los principios para protegerte, para que seas feliz, aún así desobedecen la palabra de Dios y después viven en dolor y traen ruina familiar, y traen ruina financiera, y traen ruina en las relaciones, porque no escucharon a tiempo la advertencia de la palabra de Dios de que no había satisfacción permanente en esas acciones por las cuales ellos estaban persiguiendo. De hecho, me gusta muchísimo lo que Dios tuvo que decir a través del profeta Isaías a la nación de Israel. Él le hace esta pregunta y dice: ¿por qué gastáis, en Isaías 55:2, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Israel estaba detrás de estas tres cosas también: poder, placer y posesiones. Y Dios tuvo que levantar al profeta Isaías para decirle: ¿por qué gastas el dinero en las cosas que no traen satisfacción? Oídme atentamente, comed del bien, el bien es la justicia, la verdad de Dios, comed del bien y se deleitará vuestra alma. O sea, you will have so much joy, tendrás tanto gozo, tanto deleite. Por eso que la Biblia dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Taste the Lord and see how good he is. Iglesia, tenemos que entender esta verdad. We have to renew our mind under this understanding. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué seguir tropezando con las mismas piedras? I mean, why do you want to hurt yourself? ¿Por qué quieres lastimarte? ¿Por qué quieres lastimar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Cuando Dios te está diciendo claramente el plan para que haya contentamiento y bendición en tu casa. Yo creo que lo que está diciendo es que Dios es el único que puede traer satisfacción en la vida. Ahora volvamos a la parábola. Lucas 15, versículo 14, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo que está diciendo Jesús con estas palabras es que cuando nosotros nos distanciamos de Dios, sufrimos pérdidas. Y en los momentos que Dios había preparado un almacén de bendición para sostenernos en el tiempo de la sequedad, en el tiempo de la escasez, lamentablemente por la falta de sabiduría y por no esperar el tiempo de Dios, gastamos los recursos que Dios nos dio en el tiempo para bendecirnos y después estamos viviendo escaseces.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni eso le permitían. Era tanta la escasez que no podían ni comerse las algarrobas que le querían dar a los cerdos. ¡Wow! ¡Qué escasez! Pero fue que malgastó todo lo que el Padre le había dado. Lo usó en el tiempo incorrecto. Trató de satisfacer su yo con la herencia que el Padre tenía para él de la manera equivocada, con los placeres equivocados. Y después vivió momentos de ruina. Ahora, ¿cómo traemos eso a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Yo creo que algunos que practican los placeres sexuales han traído ruina a su familia, a su matrimonio. Otros que practican el placer de beber el alcohol han perdido su trabajo. Otros han perdido su familia. Algunos por las malas decisiones que han tomado han perdido su reputación. Otros que han obtenido poder han perdido un amigo por el abuso, por obtener lo que quería del poder, la posición. Igualmente otros han obtenido riquezas, pero han perdido la paz. Cuando vamos tras las cosas que no traen satisfacción permanente a nuestro corazón, lamentablemente, eventualmente vamos a vivir las consecuencias de las pérdidas. Y por eso tenemos que ser sabios y entendidos y renovar nuestra mente con la verdad de Dios para evitar ruina en nuestra familia, en nuestras finanzas, en el futuro. Tenemos que ser sabios. Ahora, yo creo que no existe ninguno en este lugar, comenzando conmigo, que en un momento u otro no nos hayamos apartado de Dios. Que en un momento u otro hayamos tomado decisiones que están fuera del marco de Dios. Y algunos hemos gustado tristemente de las consecuencias de esas malas decisiones. Es importante reconocerlo, pero también es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acciones tenemos que tomar para volver a acercarnos a nuestro Padre Celestial? A lo mejor tú estás hoy aquí en la casa de Dios y has vivido experiencias difíciles. A lo mejor estás en la casa de Dios y estás viviendo la consecuencia de algo que hiciste en el pasado. Y estás viviendo con la culpabilidad, pero es tiempo de dejar la culpabilidad atrás y tomar decisiones para que cambie tu futuro. La pregunta que tienes que contestar: ¿qué acciones tienes que tomar hoy para que puedas volver a acercarte a tu Padre Celestial? Porque como vas a ver en la historia, cuando este joven decidió regresar a su casa, a pesar de que había malgastado todo, su vida comenzó a florecer nuevamente, porque llegó bajo la cobertura del Padre Celestial, que tiene bendiciones abundantes para aquellos que se acercan arrepentidos de sus acciones. See, God, He wants to take us from where we are and transform us and place us in a place of blessing. Dios quiere sacarnos de nuestras circunstancias y llevarnos a unas nuevas donde podamos realmente disfrutar de las bendiciones de Dios, a pesar de que fuiste infiel. Yo recuerdo en mis tiempos cuando yo no caminaba tan firme con Dios, que Dios me ministró, porque yo me sentía también que me habían robado tantas cosas y tantas bendiciones. Y un día Dios me recordó: aunque tú seas infiel, yo siempre permanezco fiel. Aleluya. Dale gloria a Dios por eso. Aunque tú hayas sido infiel, Dios está por cambiar tu futuro, porque el Dios Padre siempre sigue siendo fiel. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Hay que hacer 3 cosas si queremos nosotros volver a la cobertura del Padre Celestial. Número 1, reconoce y renuncia a tu pecado. O sea, reconoce y renuncia a aquellas cosas que tú pensabas que traían satisfacción permanente, pero descubriste que lo que te trajo fue ruina. Veamos lo que dice la parábola que Jesús le está enseñando. Versículos 17 y 18 de San Lucas 15 dice: cuando finalmente entró en razón, o
sea, podríamos decir cuando finalmente renovó su mente con la verdad, cuando realmente llegó en sí, se dio cuenta que había tomado tantas malas decisiones. Remember, renueva tu mente, cambia tu vida. Ahí cuando él se dio cuenta, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y allí sobra la comida, y aquí yo estoy muriéndome de hambre en este lugar. Volveré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que él hace para acercarse al Padre es reconocer y renunciar a su pecado. Y si tú quieres realmente vivir bajo la bendición de Dios, tienes que reconocer las malas decisiones, confesarlas al Señor y renunciar a ellos. Reconocerlas, confesarlas y renunciar a ellos. Ahora, lo hermoso de esto es que él no solo confesó su pecado, sino que reconoció su necesidad de cambiar. ¿Sabe por qué mucha gente no cambia? Porque están dispuestos a soportar lo que están viviendo. Mientras tú continúes soportando lo que estás viviendo, nunca vas a cambiar tu condición. You have to come to the point where you say, enough is enough. ¿Es suficiente entender todo el daño que me he hecho a mí, a mi familia? ¿Es suficiente entender que realmente todo lo que he probado no me ha dado satisfacción permanente? Tenemos que dejar de culpar a otras personas. Reconocer tu pecado significa que tú reconoces que es tu culpa, tu condición, tú tomas responsabilidad. Y yo entiendo que hay momentos que hay otra gente que nos hacen daño. I understand that. Pero no podemos escudarnos detrás del daño que otra gente nos ha hecho para no cambiar. Y Jesús dijo que la venganza es de Dios, no tuya. No pierdas el tiempo pensando en cómo Dios va a castigarlo a él o a ella por lo que te hizo. Reconoce tu parte, reconoce lo que tienes que hacer. Levántate en el nombre de Jesucristo y busca tu bendición. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Rey. Finalmente entró en razón. Y créame, yo no estoy tomando livianamente, porque como pastor por cerca de 13 años y pastor de jóvenes por cerca de 6 años, yo he escuchado muchas historias de personas que han sido lastimadas siendo inocentes. I understand that. Y he ayudado muchísimos a salir de ese lugar, desde abusos sexuales, desde maltrato físico, abuso doméstico, infidelidades, robos, violencia. Pero a ellos que han puesto la confianza en Dios, que han dicho: ¿sabes qué? Reconozco que fue una realidad, pero a él o a ella se los dejo en la mano de Dios. Yo voy a escapar por mi vida. Yo voy a buscar mi contentamiento. Voy a buscar mi felicidad. Y mi felicidad está en Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que estamos pensando en la maldad de otro, pero no nos detenemos a reconocer nuestra maldad. El inicio de la sanidad interior comienza cuando tú y yo reconocemos nuestra propia maldad. Y todos la tenemos. Hay que reconocer y renunciar a todo pecado. ¿Por qué? Porque es importante. Porque recuerda, estamos hablando de renovar la mente y de evitar aquellas cosas que nos alejan de Dios. Es importante porque es nuestro pecado el que nos aleja de Dios. Isaías, en el capítulo 59, versículo de 1 al 2, dijo: la mano del Señor no está corta para salvar, ni Dios es sordo para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son sus pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces nuestras iniquidades y nuestros pecados ponen un distanciamiento entre Dios. Pero no te, dice el mexicano, no te agüites por eso. No te entristezcas. Don't let yourself be down because of that. Porque hay un detergente espiritual de Dios que se llama la sangre del Cordero, aleluya, que te puede limpiar, que te puede sanar, aleluya, que puede quitar todo lo que separa el pecado de Dios y tú, aleluya. Esa es la razón por la cual Cristo vino. That's when Jesus came into the picture. He knows your past, He knows what you've been through. He said, hold on a second, I'm about to give you something that you need, my blood. Dios quiere que te apropies de la sangre
Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que pagó el precio en la cruz por tu libertad, por tu perdón. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Llena de tu gracia de Dios y caminas, aleluya, en pos de la alegría que tanto desea tu corazón. Los pecados nos separan. La confesión nos acerca a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Reconoce y renuncia a tu pecado número 2. Para poder nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial, tenemos que regresar a la casa del Padre. Jesús dijo en el versículo 20 de San Lucas 15: entonces regresó a la casa de su Padre. You see, you have to take the action. ¿Sabe por qué él permaneció en dificultad? Porque permaneció en aquel lugar. En el momento que renovó su mente y tomó acción, de hecho hay un producto, cuando renuevas tu mente, cambias tu vida, cambia tu dirección. Él cambió su dirección, se salió de aquel lugar y llegó a la casa del Padre. Y dice la palabra, entonces regresó a la casa del Padre, y cuando todavía estaba de lejos, isn't that God? Recuerda que esta parábola Jesús está comparando al hijo pródigo contigo y conmigo, somos tú y yo. Y al padre de la casa con Jehová Dios, el Dios Padre, el Dios amoroso. Dice, y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de amor y de compasión. No vino con la vara a decirle, toma, qué bueno que te pasó todo eso, te lo merecías. Ya lo sabía que lo merecía, venía arrepentido. Y a veces como cristianos estamos diciendo a la gente, te merecías eso. No, they know it. They don't need to be reminded of something they already know. Tenemos que usar la compasión de Dios. De hecho, nuestra iglesia se llama Iglesia Senda de Restauración, por eso mismo. Porque la forma en que Dios me llamó a mí fue que yo vi tantos líderes religiosos que le daban por encima y maltrataban a aquellos que habían cometido malas decisiones, al punto que se tornaban y se iban de la iglesia. Porque no actuaron con el corazón de amor del Padre Celestial. Por eso la palabra en el Corintio, que si hablamos lenguas angelicales y si podemos dar muchos tesoros a los pobres y no tenemos amor, somos como címbalo que retiñe. We're just making some noise. God wants you to be a person of love. Dios quiere que seas un cristiano de amor, que muestres el amor a aquel que ha caído para que pueda ser restaurado con la gracia, la misericordia de Dios. Y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, apestoso a cerdo, lo abrazó y lo besó. He wasn't smelling good, let me tell you that. El pecado deja un olor feo en la vida del ser humano. Pero déjame decirte una cosa, no se quedó ahí. El padre dijo, ¿sabes qué? Trágame ropa nueva, la túnica nueva. Voy a revestirlo con lo que le pertenece, con lo que es de él. Quítate todo lo viejo, vengo a darte nuevo, vengo a darte bendiciones, vengo a darte el olor fragante de mi presencia, el aroma de Cristo que tanto deseas. Gloria es el nombre de Jesús. Dice la palabra que allí el Padre mandó hacer una fiesta. Allí el Padre mandó a ponerle un anillo nuevo que representaba la autoridad del Dios poderoso. Representaba una nueva oportunidad para comenzar cosas nuevas que parecían imposibles. Representaba que cuando Dios pone su sello, no importa lo que te digan, no importa quién te critique, quién te rechace, quién te juzgue, el Dios poderoso con sus brazos abiertos te recibe. El Dios de amor y misericordia dice, yo pagué el precio. No mires ni escuches a nadie, pon tus ojos en mí como Señor y Salvador. Gloria sea el nombre de Dios. Tercero, para poder acercarnos a la casa del Padre, tenemos que renovar nuestra actitud. Lucas 15, versículo 12 y versículo 19. Yo quiero que usted vea un paralelo del cambio, de la renovación de la mente de esta persona. Lucas 15, 12 dice, quiero la parte de mi herencia ahora. Eso se traduce como egoísmo. En mi tiempo, cuando quiero satisfacer mi propia necesidad a mi propia manera. Esa fue la actitud con que se fue de la casa del Padre. Pero el versículo 19 nos muestra una actitud totalmente distinta. Dice,
Cuando se acercó le dijo: oh Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, Padre, por lo menos acéptame como un siervo tuyo. Había un cambio, una renovación en su mente, un cambio de actitud. Lo que nos lleva a la ruina es el egoísmo. Lo que nos trae a Dios es la humildad. Él quería cosas para satisfacerse, ahora viene con la actitud de servir a su Padre. Para que puedas acercarte a Dios necesitas esa actitud de humildad, de acercarte al Padre. Ahora, me gusta muchísimo cómo Jesús concluye la parábola, y con esto voy a terminar. Jesús concluye la parábola de una manera muy interesante. Está el hermano de este muchacho que pidió su herencia. Él no la pidió, se quedó con su papá. Estaba en la casa del padre. Y cuando el padre hace fiesta porque su hijo estaba perdido y llegó a la casa, el hijo mayor de la casa, que estuvo fiel y estuvo con el padre, se quejó y le dijo: yo siempre he estado contigo y conmigo no has hecho fiesta ninguna, no mataste el buey más gordo, ni trajiste las mejores comidas ni las mejores frutas, pero este que ha gastado y malbaratado la herencia que le diste, para él hace fiesta. ¡Wow! Observa lo que Jesús nos enseña. Versículos 31 y 32 de Lucas 15. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aleluya, dáselo fuerte al Rey. Cuando tenemos a Dios y permanecemos con el Padre, lo tenemos todo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Listen to me. That is the greatness of the blessing of being and obeying God. Being with God and obeying His commandments. Estando con Dios y obedecer su mandamiento te da como resultado de que siempre tienes la cobertura y la bendición de Dios. Aquel que estaba en la casa le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Si tú estás en la casa y eres fiel a Dios, Dios te dice: todo lo que Dios tiene es tuyo. Pero si estás apartado, si te has ido lejos como el hijo pródigo, Dios te dice: ven, voy a hacer fiesta, voy a celebrar junto contigo. Observe que el Padre no lo condenó, sino que celebró su regreso. Jesús no te condena. Jesús quiere celebrar tu regreso a la casa. Dice la palabra que Jesús no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Jesús se goza cuando alguien arrepentido viene donde Él y escoge hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué usted puede aplicar esta semana? Como sabe, todas las semanas terminamos con unos puntos de acción. Usted debe anotar esto. A veces tenemos mucha información, pero no sabemos cómo aplicarla. Esto es sencillo. Hay 3 R que yo quiero que usted recuerde. Yo le he llamado las 3 R de la renovación. Si queremos realmente una vida transformada, tenemos que renovar nuestra mente. Y hay que hacer estas 3 cosas. Reconoce lo que te ha alejado de Dios. Renuncia a eso que te ha alejado de Dios. Y tercero, reemplázarás por Dios. Recuerda que el hijo que se quedó acá lo tenía todo. Su regalo era Dios mismo, la presencia de Dios y la bendición de Dios con él. Esta semana tú tienes que lidiar con esto, porque no solamente Dios nos ayuda y nos sana aquí, pero en la semana tenemos que ser prácticos. Y yo creo que cuando usted salga de este lugar, usted vaya a su casa y tome un lugar de privado y vaya a hacer una oración. Dile: Señor, muéstrame las cosas que me están alejando de ti. Ayúdame a reconocerlas, renunciar a ellas y dame tu presencia para que pueda disfrutar de ella. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad.
Gracias, Padre, porque tú nos estás diciendo que aquellos que renovamos nuestra mente van a tener vidas transformadas. Padre, tú conoces a cada persona que se encuentra en este lugar. Tú conoces a aquellos, Padre, que están alejados de ti. Yo te pido que hoy tú los traigas, Padre mío, con brazos de amor. Yo te pido, Padre eterno, que ellos puedan saber y palpar, Señor amado, el amor inagotable tuyo, Padre eterno. Si hubiese alguien en esta casa, Padre, que todavía no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, yo te pido que hoy sea el día cuando ellos nacen de nuevo. Quiero la iglesia va clamando al Dios Padre, aleluya. Este es un momento decisivo para tu vida. Es posible que has escuchado hablar de Jesús, pero todavía no le has confesado con tu boca ni creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que al tercer día el Dios Padre lo levantó de los muertos. En el cielo no van a haber gente perfecta, van a haber gente perdonada por la sangre del Cordero. Y Dios quiere perdonar tus pecados, pero para eso tú tienes que arrepentirte de ellos, reconocerlos y aceptarlo como Señor de tu vida. Habrá alguien en la casa que dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo he escuchado hablar de Él, pero nunca le he aceptado, y hoy quiero confesarle públicamente como el Rey y el Salvador de mi vida. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto para reconocerle. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Este es el día que Dios ha hecho para darte vida eterna, para quitar la culpabilidad de tu corazón. Hay alguien que levanta su mano. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Lo que tú estás ofreciendo es poder de Dios para darte vida abundante, para traer contentamiento a tu corazón. Habrá alguien que dice: yo quiero eso. Quiero hacer un segundo llamado a la iglesia. En tus manos está la decisión de tu futuro. El Padre tiene cosas hermosas contigo, pero tú tienes que acercarte al Señor, reconocer qué cosas te han alejado de Él, renunciar a ellas y pedir que Dios sea tu mayor recompensa. Así que mientras adoramos a Dios aquí en el altar, mientras ministramos al Señor, la iglesia, el altar está abierto para todo aquel que reconoce que necesita renovar su mente, que reconoce que a lo mejor por algún tiempo estuvo marchando lejos de Dios y las cosas que se comió y con las cuales se alimentó y las decisiones que tomó trajeron daño y ruina. Pero Dios te dice que Él está hoy con sus brazos abiertos. Dios está aquí esperando para que tú vengas donde Él, para Él poder abrazarte y darte su amor y su perdón. Mientras adoramos a Dios, y ese eres tú, y el altar está abierto. Es el tiempo de venir aquí y decirle: Padre, renueva mi mente, aleluya. Renuévame, Señor amado. Renuévame, Padre. Lléname de tu gloria, de tu presencia. Es tiempo de decirle: Señor, anhelamos y deseamos sobre todas las cosas una vida transformada. Gracias, Padre, porque tú lo haces, Señor.